Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavacqui, como cada semana. Los invitamos a participar de esta charla que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Bienvenido, Muki, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, con muchas ganas de conversar contigo. La verdad que qué buena idea esta de haber hecho este podcast hablando de política internacional porque tenemos información y conversación asegurada. Así es, La sí. verdad que sí. Y aparte Trump se ocupa mucho de nosotros, la verdad. Trump se ocupa mucho de nosotros, es verdad. Van a creer que estoy arreglado con él. Es verdad, es verdad. Bueno, para la gente que está escuchando este capítulo, lo estamos registrando el 15 de enero, en el momento donde hay mucha incertidumbre con respecto a lo que estuvo sucediendo en Irán, a lo que está pasando en Irán y especialmente a lo que puede suceder en Irán de aquí en adelante. Sí, sí, a ver, lo que pasó es lo más importante, ya pasó. Lo más importante es que esa insurrección, o esas manifestaciones gigantes, fueron destruidas. Los iraníes mataron suficiente gente para que al final la gente se quede en sus casas y se terminó. Mirá. Este round lo ganaron y la verdad es que nadie podía haber hecho nada. La idea de que Trump decía yo voy a hacer, no voy a permitir. Irán ayer se comprometió a no ejecutar a nadie después de un juicio, pero ellos ejecutan gente en las prisiones todos los días, ¿sí? Claro. Sin juicio, sin nada, le meten un balazo en la nuca. Pero fuera de eso, le dieron un pequeño triunfo a Trump para que ellos puedan terminar su trabajo. Y eso fue lo que ocurrió. Trump no podía hacer absolutamente nada. Cualquier bombardeo sobre Irán, ahora vamos a hablar de las posibilidades, pero en Ujú. general los bombardeos sobre Irán hubieran sido contraproducentes. Él no podía, por ejemplo, bombardear, primero, para que sea útil, si él llegaba a bombardear, por ejemplo, la Gran Mezquita o el lugar donde vive el Jamenei o el Parlamento, es decir, los símbolos del Estado iraní, eso en general el efecto es patriótico. Empiezan a aparecer las voces patrióticas y eso sería incluso peor, es decir, perdería parte del capital que logró Estados Unidos en su imagen frente al iraní de a pie. Ujú. Entonces Claro. eso no funcionaría tampoco. Te hago una pregunta, te la comparo con Venezuela. ¿Por qué Trump no pudo o no le convenía o no tomó la decisión de ingresar a Irán a llevarse al Ayatollah como se llevó a Maduro? Porque es totalmente otra historia. El ayatolá no está acusado de nada en los tribunales estadounidenses. Ah, Él ok. necesitaba, la hoja de parra era esa. Yo Sí, lo llevo porque lo está buscando en New York, que el tipo se hace el vivo y me vende drogas a Estados Unidos. ok. A Jaminaí, ¿por qué te lo vas a llevar? Además de que es una operación, supongo que los israelíes lo hubieran podido hacer, Sí. o con los israelíes, pero, y ya está, y te lo llevaste. Ellos en 2 segundos eligen un nuevo líder. El, Ujú. el poder en Irán Sí, está fragmentado verticalmente, pero fragmentado, es decir, los mulas tienen el poder religioso, las guardias revolucionarias tienen el poder militar, y está fraccionado de tal forma que yo creo que no alcanza con que te lleves al jefe. Pero aparte no hay una Delcy Rodríguez, lo más importante no fue Maduro, creo que todos entendimos, ¿sí? ujú. Era porque se arregló con Delcy Rodríguez, él estaba arreglado con ella. Claro. Y en Irán no arregló con nadie, no tenía con quién arreglarse, no hay quien, o por lo menos no hubo nadie que quiso arriesgarse a hacer algo, ¿sí? La gente, justo hoy ayer salió la temporada nueva de Teherán, la serie en Apple, Ujú. que habla justamente sobre un tema relacionado con esto que es el espionaje, pero no podía hacerlo de Venezuela. Venezuela es muy distinto, además en Venezuela el régimen si viene del régimen de Venezuela, es un régimen que tiene relaciones con Estados Unidos y siempre las tuvo, ¿sí? Las compañías de petróleo que explotan el petróleo en Estados Unidos, perdón, en Venezuela son americanas. Es muy distinta los dos casos, muy distinto. Pero yo creo que el factor más importante es tener una Delcy Rodríguez, ¿sí? Alguien con el Ujú. cual después vos llegas a un acuerdo. Claro, Eh, claro. Así que él no podía hacer eso. ¿Qué podía haber hecho? ¿Y qué se puede hacer? Él podría bombardear, por ejemplo, hay una falta grande de nafta. Si bien tienen mucho petróleo ellos,
las refinerías que tienen son malas, no andan bien y producen poco. Si él les destruye las refinerías de petróleo a gasolina, todos los autos quedan parados. Es decir, no hay más nafta en Ujú, Irán. Pero eso también es un arma de doble filo porque Rusia siempre puede mandar, si te ubicas en el mapa, ¿sí? Rusia e Irán y otros países, Azerbaiyán, Turkmenistán, comparten la costa del mar Caspio. El mar Caspio, que no es un mar, realmente es un lago de agua salada, es un mar que he compartido entre todos estos países y Rusia puede mandar vía el mar Caspio, donde Estados Unidos no tiene ningún control, petróleo perdón, nafta procesada, gasolina a Irán. Así que el resultado no sería tan exacto y además dejarías a la gente de a pie, de hecho de a pie. Y yo no sé si la gente hubiera estado contenta que de ahora en más no tienen ni nafta para los autos por culpa de los americanos. Así que ujú, eso era una posibilidad, sigue siendo medio viable, pero no muy viable. La otra posibilidad que tenía Estados Unidos, ya hablamos de esto, es bombardear, por ejemplo, instalaciones militares. Pero el ejército no es el enemigo. El ejército en Irán, él se llama Artesh, el ejército. El ejército está totalmente infiltrado por los mulas. Cada regimiento tiene un representante religioso adentro, como la Unión Soviética los tenía, los comisarios políticos del comunismo, y China los tiene en cada uno de los lugares para que no se les levanten los militares, ¿sí? Así que en Irán también está, y tampoco le hubiera sido ni bombardearlo, ni basarse yo en algún momento pensé podría haber un golpe de Estado del ejército, pero al mirar el ejército está castrado el ejército, ¿no? claro, No puede hacerlo, de hecho no pelea con nadie el ejército. no, Pues. claro. Muki, a ver, para la gente que por ahí se perdió el capítulo o se encontró con esta revolución en camino, ¿cuál fue la chispa? ¿Por qué empieza y por qué consideras que ya está terminada? A ver, la chispa en teoría era por la devaluación del real, la moneda de ellos, que hizo que los importadores de celulares salgan a hacer una manifestación, pero eso no es verdad. La chispa es Venezuela. Ujú, Vieron lo que pasó en Venezuela y salieron a hacer lo mismo en Irán. Creyeron de que este es el momento y se van a caer y que Estados Unidos viene con el envión y aparte de las declaraciones de Trump, después le toca Cuba, es una cosa muy expansiva de él. Trump les dio manija al final, ¿sí? Les dijo, vayan, yo los apoyo, ya vamos a hacer algo y por supuesto nunca hizo nada. Porque no podía hacer nada, ¿eh? No es no, porque no, claro, no quería, claro. nada iba a ser efectivo. La otra cosa a veces es bloquearle los puertos a Irán para que no pueda exportar petróleo y se terminó. Pero la respuesta tendría dos problemas. Uno son los barcos chinos que vienen a llevarse el petróleo, que vas a hundir un barco chino y vas a convertir esto en una guerra mundial. Peligro número uno. Peligro número dos es que minen el estrecho de Hormuz. Para entrar y salir el petróleo de todo el mundo, o la gran mayoría pasa por el Golfo Pérsico, que es donde está Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos e Irán. Si ellos llegan a minar esa entrada, no entran ni salen ningún barco a ningún puerto. Y el petróleo se va, y acá es lo más importante, se va de 50 o $60 o $75 que está ahora, supongo que va a haber bajado hoy, se va a ir a 100, 150, 200. Y eso, por supuesto, hace subir el precio de la nafta brutalmente en Estados Unidos y eso trae inflación y a eso Trump no puede darse el lujo. Más este año habiendo elecciones de medio término en el Congreso americano. Así que esa tampoco tenía. ¿Qué le queda a Estados Unidos para hacer? ¿Qué se puede seguir haciendo? Primero, tomar en cuenta que Irán hoy es un país en estado catatónico, ¿sí? Muy difícil. Por dentro dominan todo. Ellos simplemente demostraron que ellos pueden matar a toda la gente necesaria para quedarse en el gobierno. ¿Qué le queda a Irán? Irán no tiene Hezbollah, Irán no tiene Hamas, Irán no tiene proxy, le quedaron los hutíes en Yemen, que son realmente 6 tipos con 4 misiles, no tienen nada. Es decir, Irán está muy emasculada ya, no queda casi nada del Irán peligroso, ¿sí? Así que la podés dejar un poco pudrirse. Pero también tenés 3 movimientos de insurgencia en Irán. Irán no es un país homogéneo desde el punto de vista racial. La mayoría son persas, pero hay minorías importantes árabes, hay una minoría kurda y hay una minoría baluchi. Voy a explicar cada una de las tres. Pero baluchi básicamente son de Baluchistán, son básicamente pakistaníes, que dicen que una zona es de ellos, es la que está en la frontera con Pakistán. Están los kurdos, que ya sabemos de ellos que tuvieron toda la guerra con Saddam Hussein, etcétera. Los kurdos en Irán,
y están los árabes, árabes sunitas, no chiitas, es decir, de la otra rama religiosa, que es, o incluso hay chiitas de azeris, que son otra minoría. Los tres tienen movimientos de liberación y Estados Unidos podría darle manija, armas de todo, como hizo en su momento con Afganistán. El peligro, por supuesto, es que si bien Irán va a tener que ocuparse de las cosas internas y no va a poder hinchar afuera, Ujú. por otro lado, puede ser que empezar que termine en la libanización, se convierte como en el Líbano o Libia, ¿sí? Sí. Países que terminan totalmente fraccionados. Así que cualquier paso es un dolor de cabeza. Varias veces hablamos de lo que es el derecho internacional, ¿no? Y esta cuestión de son buenas intenciones siempre que se respeten, cuando alguien no la respeta no se puede hacer nada. ¿No hay nada que se pueda hacer adentro de Irán para evitar lo que está pasando en Irán? No, por supuesto. No, nada, no, Nada. no, nada, no, 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 qué derecho ni. No, ellos tienen el derecho de ellos islámico, que lo cumplen dentro de las reglas de ellos, pero son tonterías, estamos hablando no, no, el derecho no existe en toda esta historia. Acá está, pero aparte, a ver, este es un país rico, esto no es Cuba, Sí, ¿sí? En Cuba claro. están todos los tipos ahí, pero administran pobreza entre ellos, ¿sí? Acá Ujú. se quedan con los 3 pesos que tiene Cuba. Acá hay muchísima plata de petróleo. Y esta plata la mantienen todos los grandes comandantes de las fuerzas revolucionarias, que es la que responden a los mulas, a la teocracia. Y Sí. están todos metidos, todos tienen guita. Los hijos de los mulas están viviendo en Nueva York, o no sé si en Nueva York, pero en muchos países a todo lujo. Hay plata de promedio y por lo tanto la gente, hay más lealtad, ¿sí? La plata compra lealtades. Esto es otro tema, así que no se podría nada desde adentro, no se podría nada. Tenés una posibilidad más, y es que como China le compra el petróleo a Estados Unidos le puede avisar que de ahora en más lo van a sacar de SWIFT a los bancos chinos. SWIFT es la forma de pagos que existe hoy en el mundo entre los países y es un sistema que si te sacan afuera, y hay bancos rusos que ya lo sacaron, si te sacan afuera Ujú. del sistema, China se terminó, no tiene Sí. va a tener que empezar a cobrar en Bitcoin. Realmente es un golpe fuerte, pero tenés... A ver, yo creo que la llave está en China. Si vos me preguntás a mí qué haría yo si fuera Trump hoy, es sentarme con los chinos y decirles, miren, ustedes están apretados por todos lados, lleguemos a un acuerdo, ustedes entréguenme a Irán, me comprometo que a ustedes no les va a faltar petróleo, ni iraní, si hace falta saudita también, para que se queden tranquilos que no les va a faltar energía, pero a cambio de eso entreguen a Irán, y Irán se convertirá en un país, por llamarlo de alguna forma, neutral, ¿sí? Algo como hicieron después de la Segunda Guerra Mundial con Austria. Ujú. Austria y Finlandia. Las declararon neutrales, los dos países se declararon neutrales, y entonces Rusia, la Unión Soviética, abandonó esos dos países y dejó que sean independientes. Yo supongo que por ahí se podría llegar a algo, pero en este momento la pelea con China es en tantas áreas que sería parte de un arreglo general. No creo que los chinos lleguen a arreglos parciales. ¿Por qué se terminó la insurrección? Por la fuerza. Mataron Directamente. tanta gente que al final se asustaron. Mataron por lo menos 2.000 personas. Hay números de 15.000, escuché 20.000, escuché de todo. Sí. Pero por lo menos 2.000 personas, y fueron muy estratégicos en lo hicieron, mataron cuando tenían que matar, pero esto no se terminó hoy, ¿eh? Esta noche, o ya ayer a la noche, están yendo casa por casa la gente que ellos identificaron con las cámaras para liquidarlos, está claro, ¿no? Directamente, claro. Sí, 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 todos los jefes de la rebelión los van a liquidar, Y los van a escúchame, llevar, los van a y los arrestar, los van a delitos de liquidar. lesa humanidad, digamos, cuando se acusa a países de cometer estos delitos de lesa humanidad, ¿Irán no entra dentro de ese parámetro? Y ya está, ya entró. Si China y Sí. Rusia la apoyan, no entendí, ¿qué es lo que pensás hacer? Volvemos siempre a lo mismo, el derecho internacional, incluyendo los delitos de lesa humanidad, exigen que alguien tenga el poder de De obligar. control, claro, de Claro, castigo. y no hay, ¿no? Exacto, ¿Quién va a no. hacer? Bueno, pues, una ley funciona solamente si hay un revólver al final. Si no hay un tipo con un revólver, no hay nada. No, no es como que estamos jugando al ajedrez, vos decidas que tu alfil va a ir como la torre, y yo te saco un revólver y te pego un tiro. No, No, sí, sí, tampoco, claro, obviamente, obviamente. no tiene ningún sentido. Ujú. ¿Y qué hizo Trump? ¿Por qué avanzó, aceleró, frenó, incentivó? Ayer tomó la decisión de decir, bueno, hasta acá llegamos, no pasa nada, los iraníes se comprometieron con no matar más gente y para nosotros es suficiente. Digamos, ¿cuál es el juego de Trump detrás de todo esto? El Trump es pragmático, él trató,
le dio manija, que le dijeron, mirá, si la insurrección funciona va a caer el régimen. Esto no pasa, las insurrecciones de este tipo no ganan. Cuando del otro lado hay alguien dispuesto a matar y matar y matar, no puedes hacer absolutamente nada. China, ¿te acordás de China en su momento, no? Ujú, claro, La historia del Tiananmen, ¿sí? sí. Si los tipos están dispuestos a matar toda la gente necesaria, mira Cuba, no hay lo que hacer, ¿sí? La crueldad tiene garpa, como diríamos en el castellano, funciona. El miedo Ujú, funcionó siempre. La pregunta es a quién es siempre el miedo mayor o el miedo menor. Por ujú. ahora la gente, viste, no es que no tiene para comer en Irán. La está pasando mal, pero no sé. La verdad que no sé. ¿Y qué viene de ahora en adelante? Vos decís esto todavía no terminó, esto recién empieza, ahora van a salir a buscar uno por uno, casa por casa, todos los que tienen identificados, digamos, una vez más, después de una insurrección, se profundiza lo que se estaba viviendo, digamos, van a ir más a fondo. Por supuesto, por supuesto. Primero que estaban preparados, está claramente, ¿no? Esto estaba preparado, cortaron internet, hicieron todo, Sí, hicieron las claro. cosas bien desde el punto de vista de ellos, no bien, no desde el bien, Sí, sí, sino sí, se claro. hicieron bien. Ese, a ver, pues sí, me encantaría tener buenas noticias, decirte, no, mirá, esto es una agonía que va a seguir, pero yo lo sé, yo creo que no hay, que hay que esperar y hay. Vos no deberías, se debería asfixiar a Irán, simplemente dejarla lo suficiente respirar para que se quede en coma, porque es donde está Ujú, hoy. Irán desde el punto de ujú, vista militar, político, hegemónico, está en coma. Y tenés que simplemente seguir apretando lo suficiente como para que solamente pueda respirar para mantenerse vivo y esperar que en algún momento se caiga el régimen. Quizás incluso los mismos socios en el régimen se den cuenta, quizás a alguien que puedas coimear, quizás a alguien que le puedas entregar. La idea de traer al hijo del Shah, viste que lo trajeron al hijo del Shah como él apareció, el Shah de ujú, Irán era el tipo que en 1979 la revolución lo tiró abajo y era un asesino terrible. El Shah tenía una policía secreta que se llamaba Savak, y decenas de miles de muertos, era una cosa terrible, mataban clérigos musulmanes a troche y moche y al final cayó. Y él ya no tiene buen nombre, ¿viste? Como decir el hijo de Videla viene a la Argentina para ayudar, o el de Pinochet. ujú. No, no tendría mucho ego, de Franco, ¿sí? La nieta de Franco. ¿Te acordás de la nieta de Mussolini cuando apareció? Sí, 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 sí. No, están manchadas esa gente. Esa gente no puede ser. Nadie va a llamar de vuelta a un tipo que representó una represión brutal, que a uno le puede caer mejor o peor, pero sigue siendo represión brutal y sigue siendo no había derechos Claro, pero humanos ni nada. es una discusión entre Frankenstein y Drácula, digamos. ¿Quién es el peor de Sí, los dos? Si es peor caer en claro. manos del Shah o es peor en manos de una ayatola. Castro hacía eso, decía que lo que querían los cubanos exiliados era volver a traer a Batista, Sí. ¿sí? Al tipo que estaba antes, que por supuesto era también otro dictador feroz. Ujú, Este es el problema, ¿sí? No hay historia de democracia. Venezuela tiene una historia de democracia anterior. claro. Che, ¿te acordás? Incluso mismo Chávez cuando ganó en elecciones reales, limpias y perfectas, ¿sí? Sí, claro. Es decir, está cerca, ¿sí? En la Argentina pasó lo mismo. Incluso en la Unión Soviética llegaron a registrar esa época más democrática y de hecho costó mucho más en Rusia que en otros lugares. República Checa en 2 minutos se hizo democrática. Países que tenían más historia democrática después de la caída de la Unión Soviética, se hicieron, volvieron a la democracia. Polonia es un muy buen caso, y otros costó más. En Rumania costó más, porque tenían una historia mucho, mucho menos democrática e histórica. Pero en Irán no hay ninguna democracia. El Shah asume en 1953 por un golpe de Estado contra el único gobierno democrático que alguna vez tuvo Irán, que era de Mosgadegh. Y el motivo que lo tiraron abajo en 1953, hace poquito, lo tiraron abajo, lo tiraron abajo el Shah, Shah, porque había nacionalizado el petróleo iraní y las compañías americanas de petróleo, se enojaron y lo, Ujú. y lo- lo tiraron abajo. Así que, viste, no, todo ese grupo de personas está mal pensado desde ahí. Y no hay hay una premio Nobel también que no la conoce nadie, no importa, no hay personajes, no hay nada, no, Irán no tiene un líder que vos podrías decir, este tipo podría ser, aún en el exilio.
Ni hablar del problema, ¿te acordás, no? De traer gente del exilio a manejar el país, que eso No, sí, obvio, ya, obvio. ya sabemos que no funciona y por eso Machado Ya hoy lo va a falló, visitar claro, a Trump haciendo turismo nada más, porque a claro, Venezuela no va a ir. claro. Muki, a ver, ayúdame a entender cómo funciona Irán. ¿Cómo es el gobierno? ¿Quién es la autoridad? ¿Quiénes son las autoridades? ¿Hasta dónde se Perfecto. mezcla lo religioso, lo político, lo social? Irán tiene todos los elementos de un país democrático y en algunos sentidos funciona como tal. Corea del Norte también tiene un parlamento que por supuesto es un sello de goma, como China. Ujú. Ellos tienen un parlamento que se llama el Majlis. El Majlis, las elecciones son libres, si bien hay determinados diputados que están fijos ahí, que son un diputado judío, de las minorías, cada uno tiene un diputado, incluso hay un diputado judío, que por supuesto él es totalmente leal a Irán, etcétera, porque si no le cortan la cabeza, ¿no? Claro, No es que tiene claro. muchas posibilidades. Hay Sí. elecciones. ¿Quién se puede presentar a elecciones? Lo deciden los clérigos. Los clérigos tienen un filtro, ellos son la Comisión Nacional de Electiva, por llamarlo así, y ellos deciden, no, este tipo es demasiado liberal, este no puede presentarse, y en general se presenta un extremista y un liberal. Hasta ahora ganaron, menos en un caso, ganaron siempre los liberales, los más liberales, son los liberales nada, ¿sí? Es como, no, Ujú. volvemos siempre, ¿sí? Al modelo argentino, Videla y Macera, ¿sí? Son Sí. gente muy judía, pero digamos, más civilizados, un poco más civilizados. Y el presidente de iraní es el resultado de esto, que lo votó la mayoría porque no quería que el otro era un fanático de los clérigos. Pero los clérigos, y Jamenei a cargo, son los que manejan el país. Y ellos deciden las cosas, ellos deciden las leyes, pero también el Majlis pasa leyes y ellos pueden anular leyes como si fueran una constitución viviente, ¿sí? En vez de que haya una constitución, las constituciones son cerradas. Acá Ujú. el grupo de los religiosos son como si fuera una constitución viviente. Ellos deciden, ¿sí? Qué leyes pasan y qué no. Hay un sistema judicial, por supuesto que no es independiente, pero tiene cosas muy especiales Irán. Irán es el único país en el mundo en donde vos podés vender un órgano, y en ese caso está organizado bastante bien, en la que si querés vender un órgano tenés que ir a un juez y el juez después te da tiempo para pensar y no te deja venderlo a menos que esté convencido que vos es lo que vos querés y que no, esto no te va a causar un daño importante. Un riñón, por ejemplo, ¿sí? Sí. Como ejemplo. Es decir, tienen cosas raras en ese sentido, tienen un sistema, es decir, hay un sistema judicial por el cual tenés que pasar, incluso cuando iban a ejecutar ese tipo que al final no ejecutaron ayer, tuvieron que hacerlo pasar por todo el sistema judicial, que en general no tiene esos niveles de aceleración. Hay apelaciones, etcétera. Y otra cosa, si alguien causó la muerte de un familiar mío y está condenado a muerte, y esa persona me pide a mí perdón o me ofrece dinero, a la familia le ofrece dinero, yo puedo aceptar en cuyo caso no se lo ejecuta. Es decir, Mira. el que decide es la víctima o la familia de la víctima y no el Estado, que uno podría decir que es hasta incluso más civilizado Claro. que nuestro sistema, o por lo menos que compite. Pero es esto, es un país moderno en el sentido de que quiere ser moderno, pero no es moderno porque por supuesto no tiene acceso, mucho chino, hay muchas cosas chinas que tienen, pero los ideólogos que la manejan están totalmente desquiciados, tienen amigos imaginarios con los que hablan todo el tiempo, y el amigo imaginario les dijo hace esto y hacen cosas, es terrible, no hay con quién hablar ahí, no hay Claro. con quién hablar. Y cada tanto ellos nombran un ministro de Relaciones Exteriores un poquito más simpático, más agradable. Viste que no usan corbata ellos, tienen No, claro. el cuellito. Y es una república. Ellos se diferenciaron de Arabia Saudita, que es un reino, dijeron, no, el Islam no permite que haya reinos, tienen que ser métodos democráticos. Como te digo, tienen algunas cosas de la democracia que todavía les quedan, pero que, por supuesto, supeditados a la locura de la interpretación del amigo imaginario de un grupo de locos. Bien, y entonces, conclusión. ¿Qué va a pasar en la región? ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, el Medio Oriente, adivinar lo que va a pasar es difícil, siempre. Sí. Yo creo que simplemente Irán va a quedar boyando ahí, no yendo para ningún lado, tratando de solucionar un problema económico que no lo pueden solucionar. Se va a agravar el problema económico por las sanciones que le impuso Trump, con el 25%, etcétera, de los aranceles. Se va a seguir agravando la situación económica, la gente va a estar enojada, eh, y no va a cooperar. Podemos encontrarnos con una situación de una insurrección civil pasiva. Por ejemplo, Ujú. nadie sale a trabajar. ¿Terminó?
no salimos más a trabajar, no salimos a hacer nada. ¿Sí? O para hacer lo que se decía cuando cayó Checoslovaquia, el régimen comunista, cayó porque había un tipo que vendía helados en el centro de Praga y se formó una cola de cientos de kilómetros para comprar el helado. Esa fue la forma de protestar de ellos. Este tipo de cosas desestabilizan los regímenes. No sé tanto porque va y los mata, mata al que vende el helado y a todos los que están esperando. Claro. Pero ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? No sé, la verdad es que no sé. Que Irán está asfixiada. Que se la puede asfixiar más, con un poquito más, se puede. Pero mucho más que eso no hay. Ahora, si Irán se hace los loquitos y quieren empezar a hacer misiles de vuelta, o el programa atómico, Israel ya le avisó que le va a romper todo. Así que yo creo que de ahí tampoco no creo que se atrevan a hacer nada. Creo que vamos a ver una Irán bastante congelada en los próximos meses. Ujú, bien. No puedo dejar de preguntarte por la actualidad, dejando de lado obviamente, información de último momento que involucra a Irán, pero ¿qué pasó en los últimos días en Venezuela? La verdad que nada, llegaron a un acuerdo. Acaba de Estados Unidos de requisar otro petrolero más a Venezuela, que no sé en qué condiciones y por qué ocurrió. Él dice que habló con Delcy Rodríguez y Delcy Rodríguez le dio volar. También puede ser que tomaron el petrolero hoy porque hoy viene Corina Machado a verlo a Trump, que por supuesto se ve con las manos vacías, al igual que los daneses ayer que fueron para negociar el tema de Groenlandia y Ah, ese es un temón. Sí, pero es un ese es un tema tema aparte. es Es un un tema tema para que hacer un capítulo completo. uno o dos, sí, 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 Sí. no, de Groenlandia, lo de Groenlandia y todo lo que pasa en Europa. Sí, otro tema importante es que empiezan a darse cuenta que tiene un problema serio con los fondos de pensiones en Europa. Hay cosas, Europa está muy convulsionada cada vez. Se pasó el tema de fin de año y Navidad y creo que vamos a ver un recrudecimiento y hay una aceleración muy alta en la adopción de la inteligencia artificial. Te cuento una como noticia para mí importante, es que en el año 24 en los primeros 10 lugares de los oficios más buscados, es decir, que había más demanda, 7 de ellos se hacían sentados, es decir, jefe de marketing, jefe de Ujú. personal, etcétera. Sí, sí. Hoy, 2 años después, el primer puesto de alguien sentado que se lo busca está en el lugar 26. Es decir, y ahora todo lo que se busca es que la gente que no está sentada, fisioterapistas, gente que hace cosas con las manos y las piernas, ¿sí? Ujú. Y no con la cabeza. Y eso quiere decir que la adopción de la inteligencia artificial en los negocios es infinitamente más rápido de lo que creíamos. Por supuesto, vas a encontrar consultoras que van a decir que no, que la adopción no es nada, pero porque a ellos les conviene. ¿Sí? Si no, los consultores son los primeros que se van a ir. Pero esto también está ocurriendo y esto impacta transversalmente en toda la geopolítica. Está claro, ¿no? Si empiezan a haber desempleo, empiezan a haber líos por ahí. Hoy el intendente de Londres anunció de que hace una organización para ver cómo lidian con el tema de la pérdida de empleo en Londres, que se está agravando mucho. Es decir, esto se va a empezar a convertir en parte del centro de la conversación y son los temas que a Trump le va a resultar más incómodos y él prefiere que se hable de Irán, de Venezuela, de Groenlandia, que es una forma de distraer muy buena de él. Pero eso vamos a hablar cuando hagamos el programa sobre Groenlandia. Perfecto, buenísimo. Y para terminar, ¿qué está pasando a nivel interno en Estados Unidos producto de esta búsqueda, identificación y expulsión de los inmigrantes ilegales? Bueno, está la historia en Minnesota, que te acordás que ICE mató a una mujer, un tipo de Sí. ICE, probablemente en defensa propia, lo que parecería. Yo no soy un experto en videos, ni sé qué videos se hicieron, Ujú. pero hoy hay muchas manifestaciones y hoy Trump amenazó a mandar al ejército para que se terminen de hacer esas protestas. Me parece desafortunado, pero es una forma de él, una vez más, de extraer del tema. Y ayer avisó a 75 países, incluyendo Uruguay y Brasil, que Sí. sus ciudadanos no pueden pedir más green cards. Ah, porque había cierto ruido. No es que no pueden pedir visas de turismo, lo que no pueden No, no, pedir no, es. no. No, hasta el Mundial. No, él hasta Claro, por supuesto. no. Pero después del Mundial, agárrate, Va, Patalí. va a dificultar todo tipo de Sí, todo tramitación. él para evitar inmigración seguro. Pero Uruguay, que en una época entraba sin visa, ¿te acordás? Mira, sí, claro, claro. Pero como tiene un gobierno antiamericano, tiene el gobierno del presidente que está en este momento
¿Sabes qué? Se les ocurrieron criticar lo que hizo con Maduro al gobierno de acá y lo van a Sí. aplastar, ¿viste? Yo estoy en Uruguay, le van a aplastar la cabeza, ¿viste? ¿No? Uruguay, ¿cuánto aguanta? Si Estados Unidos aprieta, nada. Claro. Pero el golpe de que no puedan irse, porque la lógica es que no le saques. El Green Card es la gente que se quiere vivir a Estados Unidos, esa gente que no apoya a un gobierno así porque se va, si no se quedaría. Claro, claro. Así que no, es simplemente el enojo de él, ¿no? Mostrar la bronca. Y un aviso muy grande del Uruguay, no te hagas el loquito que te voy a sacar a cachetazos. Claro, claro. Uruguay, Colombia y Brasil, ¿no? Son los países Sí, de la sí. región. Colombia se sabe por Petro, por Claro. el costo. Pero a Brasil, a Lula, es un golpecito eso. Pero al Uruguay especialmente, porque Uruguay, ¿qué hace sin Estados Unidos? No sobrevive 15 minutos. Y tiene a Argentina, que está totalmente alineada con Estados Unidos, y un Brasil que tiene un problema importante y elecciones dentro de este año. Ujú. Así que yo creo que la política uruguaya va a tener que cambiar rápido. El problema es que ahora el Partido Comunista se apoderó del Frente Amplio, tomó control del Frente Amplio y son bastante locos. Todavía piensan en comunismo, un sistema que ya realmente fracasó en tantos lugares, pero bueno, la gente vota, existe joderse. Bueno, Muki, no sé de qué estaremos conversando dentro de una semana, pero seguramente vamos a tener mucho tema para conversar. Eso es lo que le hace especial el programa, porque no sabemos de qué vamos a hablar la semana que viene. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero sabemos que vamos a tener tema de conversación. Bueno, Muki, Seguro. estás en Uruguay. ¿Qué me podés contar de tu estadía en Uruguay? Que el supermercado en Punta del Este es un robo a mano armada. Epa, Vos sabés que yo voy a supermercados en todo el mundo. por eso me interesa Y, saber, y claro. Francia es de los países más caros, si no el más caro. Porque no fui en Suiza, pero yo en Suiza no fui al supermercado. Pero Francia es de los países más caros. Y yo estoy en una zona aparte de veraniega donde los precios son más altos. Y llenar un changuito, mi esposa llena siempre más o menos más cosas en el changuito, porque yo trato de comer lo mismo en todos lados. Ujú. Y a lo que allá nos cuesta 300 euros en Punta del Este me costó $500 con la Wow, calidad uruguaya, que es bastante más baja de lo normal. Si allá es calidad francesa. Acá los claro. uruguayos tienen alguna cosa, los quesos duros son una porquería, en general la carne es peor que en la Argentina. Uruguay está bien, es un país simpático, pero no, pero que para cobrarte, que te cueste $500 un carrito. Los restaurantes que además no son profesionales porque estaban abiertos solamente 2 meses por año, y por supuesto la calidad nunca es demasiado buena, pero los restaurantes también están muy caros, pero no tanto más caros que Buenos Aires, la verdad que no. Pero el Ujú. supermercado la diferencia es muy, muy grande del Uruguay. Y la gente, y medio se hizo medio Mar del Plata, Ah, Punta del Este. Hay billones de personas, es decir, no te puedes mover con el auto, caminar en la calle es un problema, y lleno de espectáculos, como Mar del Plata. La sensación me hace recordar Mar del Plata hace 30 años, ¿sí? mira, Hay muchísima gente, muchísima, muchísima, muchísima gente. Creo que es el enero más fuerte que hubo, sí. qué bárbaro. Bien, bueno, linda reflexión. Muki, hasta la semana que viene y a prepararnos para lo que pueda Sí, llegar a pasar. quédate tranquilo, yo me preparo. Me parece muy bien. Te mando un gran abrazo a la distancia. Otro abrazo.